Y la pregunta es esta: ¿cómo saber si estoy haciendo lo que Dios me manda? ¿Cómo saber qué es lo que quieres de mí? ¿Sí? ¿Es interesante esa pregunta? ¿Cómo saber qué es lo que quieres de mí? Yo no sé si ustedes se han preguntado eso alguna vez, pero yo sí. Señor, ¿qué es verdaderamente lo que quieres de mí? Y hoy vamos a hablar lo que Dios realmente le está demandando a la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Te das cuenta? Dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora quiero leer Deuteronomio 10:12. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Están aquí? Y ahora voy a leer Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Lo que hemos leído, hermanos, es la manera en la que Dios demanda a su pueblo o a sus hijos cómo tienen que caminar y qué es lo que pide Dios de ellos. Lo que hemos visto en Deuteronomio es que Dios pedía que le sirvieran, que le siguieran y que le amaran. Lo que hemos visto en Miqueas es que solamente pide Jehová que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos delante de Él. Y también nos dice el Señor en Romanos que nos presentemos cada día como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. Iglesia, hoy vamos a ir directo al corazón del Señor. Vivimos en una época donde hemos complicado mucho el evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Hemos creado una versión del cristianismo llena de eventos, de luces, de programas, de actividades, pero muchas veces trágicamente vacía de obediencia al Señor. A veces nos acercamos a Dios como si fuéramos un jefe al que hay que apaciguar con sacrificios. Nos acercamos a Dios como que a Dios le vas a calmar haciendo cosas. Y Dios verdaderamente no necesita sacrificios modernos. ¿Cómo qué? Como asistir al culto, o como dar tu ofrenda, o como cantar 3 alabanzas. En los tiempos del profeta Miqueas, el pueblo Israel hacía exactamente lo mismo. Ellos preguntaban: ¿con qué me presentaré yo delante de Jehová? ¿Le daré millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Pensaban que podían comprar el favor de Dios con una religión externa. Pero hoy, iglesia, hoy el Espíritu Santo quiere hablar a tu espíritu. Dios no está impresionado con la actividad religiosa si tu vida no refleja su carácter. A Dios no le asombra los muchos cultos o las horas largas de culto que tengas si tu carácter, si tu vida no revela que has sido una persona nueva. Él no quiere tus ríos de aceite, Él quiere tu corazón rendido. Hoy
Vamos a descubrir la teología de la obediencia práctica. Vamos a ver los 3 pilares que no se pueden negociar, que Dios exige de un creyente nacido de nuevo. Lo primero que hemos leído en Miqueas era que Dios pedía de nosotros, diga conmigo, hacer justicia. El primer mandamiento o el primer mandato es claro y es contundente: hacer justicia. En el idioma original hebreo, la palabra usada significa mishpat, que no solo significa que haya un sistema legal justo, sino un estado de rectitud en cada área de tu vida. Quiere decir que no solo hacer algo bueno, sino que verdaderamente vivas bien delante de Dios. Eso es lo que significa hacer justicia. Hacer justicia significa que, como un empresario cristiano, no le retienes el salario a tus empleados. O como un estudiante significa que no haces trampa en el examen. O como un esposo o una esposa significa que eres fiel en el pacto a tu puerta cerrada. Eso es hacer justicia. Poniendo estos ejemplos para que me entiendan. Iglesia, no podemos cantar santo, santo, santo y luego participar de la oscuridad de las tinieblas, participar de los desórdenes del mundo o tolerar el pecado en nuestras vidas. Hacer justicia es defender la vulnerabilidad. Hacer justicia es ayudar al que no puede, es levantar al caído y vivir con una vida agradable que incomode a las tinieblas. Cuando los cristianos están operando en justicia, son cristianos que tienen primero como ellos los principios de la palabra y no lo que a ellos les conviene. Eso es un cristiano en justicia. Déjame decirte algo, que si quieres ser un cristiano y si quieres saber lo que Dios pide de ti, pide justicia. Pide que tengas delante de ti los principios de la palabra. Y no simplemente que hagas actividades religiosas o cristianas. Pide de ti, Dios, que vivas de la manera en la que las tinieblas se sientan afectados por tu luz. Hermanos, vivimos en un mundo muy contemporáneo, donde parece ser que la luz ya no hace tanto daño. ¿Por qué será? ¿Será porque ha bajado la intensidad? Hermanos, vivimos en un mundo contemporáneo donde los creyentes ya no alumbran tanto como en un principio. Pero tenemos que decir algo, que no se apague la palabra en los corazones. Cuando Jesús le dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, si somos luz, cuando nosotros estamos en un lugar, cuando el creyente habla, cuando el creyente se comporta, cuando el creyente tiene actitudes, cuando el creyente tiene principios bíblicos, verdaderamente se siente dañada la tiniebla, porque la vida del creyente es una vida llena de justicia. Y para que un creyente esté lleno de justicia, tiene que ser un creyente lleno de integridad, lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo. No le podemos ofrecer a Dios los ríos de aceite si no vivimos una vida rendida a los pies de la cruz. Dios no es glorificado por lo alto que saltas en la adoración, sino por lo derecho que caminas cuando sales de la puerta de la iglesia. Eso es vivir en justicia. Porque las mismas manos que se utilizan para alabar a Dios aquí adentro, a veces son las mismas manos que se utilizan para pecar allá afuera. Eso no es hacer justicia. Por lo tanto, acuérdate lo que Dios está pidiendo de ti. Lo segundo que hemos visto que Dios le estaba pidiendo era amar misericordia. El corazón del Padre en nosotros. El segundo pilar, ¿cuál es? Amar misericordia. Parece que le estoy predicando a piedras. Aquí la Biblia usa una de las palabras teológicas más ricas del Antiguo Testamento, que significa Gesed. Esta palabra significa amor leal, bondad, misericordia inagotable. Noten algo fundamental. Dios no nos pide que simplemente tengamos misericordia. Dios nos pide y nos ordena amar
misericordia. Es muy diferente ayudar a alguien por obligación religiosa que hacerlo por tu corazón arde por la misma pasión que tiene Cristo. Porque cuando tú tienes misericordia, a veces lo haces por el nombre que tienes. No, es que como yo soy cristiano, yo tengo que amar. Pero Dios no dijo haz misericordia, Dios dijo ama misericordia. Son dos cosas. Quiere decir que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Eso es lo que está pidiendo simplemente Dios de los cristianos, que vivan en justicia y que amen misericordia. Que lo que hagamos, hermanos, no lo hagamos ni porque tenemos el título de pastor. Que lo que hagamos no lo hagamos ni porque tenemos el título de cristianos, ni porque vamos a la iglesia. Dios quiere que lo que hagas, lo hagas con un corazón de verdad. La Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Porque hoy en día hemos visto que hay mucho favoritismo. Que todo lo que están haciendo, lo están haciendo con un selfie para subirlo a las redes. Todo el mundo sabe lo que ayunas, todo el mundo sabe lo que oras, todo el mundo sabe lo que lees, todo el mundo sabe lo que ayudas. Y todo porque se está publicando. Pero Dios dice que ames de verdad. Y cuando amas de verdad, no te da igual que nadie lo sepa, porque tú sabes con qué intención lo hiciste. No lo hiciste con la intención de que tu nombre fuera reconocido o de que todos te aplaudieran. Cuando tú amaste de verdad, hiciste de verdad amar la misericordia, lo hiciste con el derecho, con el objetivo de que el cielo te aplaudiera. Y déjame decirte algo, iglesia. Como hijos de Dios que somos, tenemos que tener el amor. Y el amor que Dios nos pide es que sea un amor con misericordia. Que cuando lo ayudes sin esperar nada a cambio. Que cuando extiendas la mano lo hagas, aleluya, no por lo que te sobra, sino por lo que tienes. Porque ahí nos daremos cuenta y sabremos lo que Dios está pidiendo de nosotros. Primero Dios pide justicia y Dios pide amar misericordia. Dios quiere una iglesia que lo que dé, lo dé con amor. Dios quiere una iglesia que ayude y no porque lo dice el pastor, sino porque tiene ella el Espíritu de Cristo. La iglesia que ama misericordia es porque tiene el mismo Espíritu de Cristo. Y la iglesia que ama por obligación no tiene el Espíritu de Cristo, tiene el espíritu del fariseísmo, la religión. La iglesia a menudo es muy rápida para juzgar y lenta para restaurar. ¿Se han quedado con eso? Amar la misericordia significa que cuando un hermano cae, tú no eres el primero en publicar su fracaso, ni en apedrearlo con tus críticas. Debemos de ser el primero en bajar donde él se encuentra y ayudarlo a levantarse. Significa perdonar a la persona que te ha lastimado profundamente, y no porque lo merezca, sino porque a ti se te ha perdonado una deuda impagable en la cruz del Calvario. No puedes ser, iglesia, no puedes ser un recipiente de la gracia de Dios si te conviertes en un estanque estancado de amargura hacia los demás. No podemos decir que somos cristianos, pero nadie ve ni una gota de Cristo en nosotros. Y eso es lo que pide Dios de ti. ¿Se están dando cuenta, verdad? Que hay una pregunta que teníamos que está siendo contestada. Señor, ¿qué es lo que pides de mí? La misericordia que niega a otros es la evidencia de que quizás no has comprendido la misericordia que Dios te dio en la cruz. Cuando tú cierras los brazos a la gente es porque tú no has entendido quién te los abrió en la cruz. ¿Sí? Lo repito porque creo que no se enteraron. Cuando tú cierras los brazos a la gente es porque tú no viste quién te los tenía abiertos en la cruz. Y lo último que voy a hablar es humillarte ante tu Dios. Esa es la postura de la verdadera adoración. El texto original dice, ¿sabes qué significa humillarte ante tu Dios en el texto original? Significa caminar humildemente con tu Dios. ¿Sabes qué significa eso? Hatenea lechet. Hatenea significa adoración y lechet significa humillación. Esto es el clímax de lo que Dios te está pidiendo a ti. Puedes intentar ser justo y tratar de ser buena persona, pero si la humildad de caminar sometidos a Dios, todo se convierte en un fariseísmo. Caminar humildemente no significa caminar con la cabeza agazada y sintiéndote menos que los demás. Eso no es humildad. Eso es falta de autoestima. La humildad es
la total dependencia delante de Dios, la total rendición de tu voluntad a la suya. Es reconocer, Señor, mis planes no importan, tus planes son los que importan. Mi reputación no es el centro, tu gloria sí es el centro. La iglesia moderna, hermanos, está llena de cristianos que quieren a Jesús como el Salvador para ir al cielo, pero lo rechazan a Jesús como su Señor para que gobierne sus vidas, para que gobierne tus decisiones. Caminar humildemente es someter tus apetitos carnales al poder de la palabra. Eso es humillarse delante de Dios. No podemos decir que vivimos humillados porque cuando a la carne le apetece algo se lo damos. Eso no es adoración. Eso es un fariseísmo religioso, que sigues a Dios por lo que sabes, pero no demuestras a Dios con lo que haces. Y aquí no se demuestra a Dios por conocimiento. Aquí demuestras que te humillas delante de Dios por los actos, por las decisiones, por la manera en la que le dices: Señor, tu voluntad por encima de todo, antes que la mía. Iglesia, sepan algo, que cuando nos rendimos a Dios, es Dios quien tiene que tomar el control gobierno de tu sentimiento. Es Dios que tiene que tomar el control gobierno de tu pensamiento. Es Dios que tiene que tomar el control gobierno de tu carne. Hoy déjame decirte algo: la lucha con la carne la vas a tener hasta el día en que te mueras. Eso no te lo va a quitar nadie, porque vives en una carátula de pecado. Pero déjame decirte que si vives humillado y humillada delante de Dios, toda obra de la carne va a morir. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Me he crucificado con Él en la cruz. O haces que viva tu espíritu o tu carne te lo va a matar. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Sabes qué es humillarse delante de Dios? Humillarse delante de Dios es que reconoces la corrección de la palabra sin ofenderle. Porque ahí cuando Dios te dice que no, te enojas y como un niño pataleas y te enfadas, o le dices: estoy de acuerdo, Señor, hágase tu voluntad. Y si Dios te dice: no lo hagas, no hables así, no pienses así, no sientas así, no hagas lo mismo que te han hecho a ti, ¿qué le dices? No. O le dices: sí, Señor. Eso es vivir humillado. Y cuando vives humillado, ¿sabes qué estás diciendo? Que le estás adorando. Y cuando le adoras, hay bendiciones que te siguen. Miren, no puedes caminar con Dios si vas corriendo en la dirección incorrecta. Amos 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para caminar con Dios tienes que ir de acuerdo a su paso. Para caminar con Dios tienes que ir de acuerdo a su dirección. Y tienes que ir bajo su sombra. No quieras ser amigos de Dios siendo amigos del mundo. La palabra de Dios dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye enemistad contra Dios? Y dice: el cualquiera pues que se haga amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios. Escuchen, mirar esta frase: el lugar de mayor poder espiritual de un creyente no es un púlpito, es estar de rodillas con un corazón quebrantado y contrito delante de Dios. Acabo de cerrar estas 3 conclusiones, hermanos. No tengo más palabras esta noche. Pero no sé si te vas a ir de aquí con la misma duda o viviendo de la manera que a ti te apetece, o te vas a someter a la palabra en esta noche. Iglesia, no es complicado. Nosotros somos los complicados. ¿Están de acuerdo con eso? No es complicado lo que te está diciendo Dios. Es que los complicados somos nosotros, que no queremos someternos a Dios. El Señor no te está pidiendo que seas perfecto con tus propias fuerzas, porque Él sabe que tú no puedes. Por eso Él envió a Cristo, quien cumplió perfectamente Miqueas 6:8 por nosotros. Jesús fue la justicia encarnada.
Jesús fue el amor inagotable, el Gesén. Y Jesús se humilló a sí mismo hacia la muerte y muerte de cruz. Lo que Dios entonces hoy te está pidiendo es que por el poder del Espíritu Santo que habita en ti, dejes que la vida de Cristo se manifieste a través de la tuya. Eso es lo que te está pidiendo. Ya basta de un cristianismo de domingos. Ya basta de saber mucha Biblia y vivirla poco. Hoy el Espíritu Santo le está llamando a la iglesia a regresar a la esencia original. ¿Hay áreas de tu vida donde les está faltando integridad y necesitas hacer algo? ¿Hay áreas de tu vida donde tienes un corazón con resentimiento que te impide amar misericordia y necesitas algo hoy? ¿Hay orgullo? ¿Hay autosuficiencia o planes que no le has entregado al Señor y necesitas humillarte hoy? Porque escucha, no hemos entendido a Dios y no porque Él se ha explicado mal, sino porque nosotros no hemos querido escucharle. Porque ¿qué fue lo que Dios te pidió, iglesia? Te pidió justicia, amar, misericordia y humillarte. Pero te voy a decir lo que Dios no te pidió. Y entiende bien esto, por favor. Dios no te pidió perfección absoluta. Dios no te pidió que fueras perfecto. Te pidió tu corazón y el arrepentimiento de tu vida. Porque hay creyentes que viven frustrados, sintiéndose indignos de acercarse a Dios, porque le volvieron a fallar y creen que Dios exige un historial impecable. Dios no exige eso. Pero la teología bíblica nos enseña que si pudieras ser perfecto por tu cuenta, la cruz de Cristo había sido un desperdicio. Dios no te pide que tengas una actividad religiosa. Lo que sí te pide es intimidad. Tenemos iglesias llenas de Martas que están ansiosas, estresadas, quemadas, sirviendo ahí en la iglesia, pero que tienen años sin sentarse a los pies del Jesús, como María. Creemos que estar ocupados para Dios es lo mismo que tener comunión con Dios. Y Dios nunca te pide que tengas actividad religiosa, te pide que tengas intimidad con el Espíritu Santo. Pero escucha, nos hemos equivocado tanto que creemos que hacer cosas para Dios es estar con Dios. Creemos que por estar muchas veces predicando, que por estar sirviendo, que por poner una silla, eso no es estar con Dios. Y Dios te quiere de cerca, no de lejos. Dios no te pide, nunca vas a encontrar en la Biblia que Dios te va a pedir que cambies por tus propias fuerzas. Él no te pide eso. Entonces, Él lo que te pide es que tú tengas fe. La religión te dice, límpiate, arréglate y después vienes a Dios. No vengas al culto y cuando estés bien vienes. Eso es lo que hace la religión. Esto es como decirle a una persona que está enferma que cuando se cure vaya al hospital. Mucha gente se agota intentando de vencer los pecados ocultos, pero terminan frustrados porque lo hacen con sus propias fuerzas. Pero escucharme, Gálatas, Pablo dice a la iglesia, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dios no te pide que produzcas el fruto por tu cuenta, porque tú no puedes dar fruto. Él te pide que permanezcas conectado a su presencia, porque si el Espíritu está en ti, se va a notar. Diga conmigo, se va a notar. El cambio real no es el fruto del esfuerzo humano, es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y lo último que Dios no te pidió, ¿sabes qué es? Dios no te pide que tú sostengas una apariencia. Te pide que seas transparente. Nos hemos vuelto expertos en ponernos nuestra mejor ropa y en decir, Dios te bendiga, estamos bien, cuando por dentro estamos deprimidos, o cuando sabemos que el matrimonio se está cayendo a pedazos
¿O estamos luchando con unas dudas terribles? Pensamos que a Dios le ofende nuestra honestidad. ¿Qué pasa? ¿Que crees que si tú le dices a Dios que no puede más, se va a ofender? Dios nunca te pidió tu apariencia. Dios dijo: sé transparente conmigo, cuéntamelo todo. Porque hemos pensado, Ismael, que en el Evangelio no se puede llorar, que tienes que ser persona de fe. Hemos visto que en el Evangelio tienes que tener cicatrices y que los cristianos se deben de parecer más a Rambo que a Cristo. Sí, porque la religión quiere soldados y que no se rindan y que... Pero eso no me enseñó a mí la Biblia. ¿Sabes qué me enseñó a mí la Biblia? Un Jesús en el Getsemaní. ¿Y sabes cuál fue la palabra? Escucharme, porque esto os va a gustar. Jesús en el Getsemaní dice: Abba. ¿Sabes que la palabra Abba viene del griego, que era la misma palabra que un niño pequeño utilizaba para llamar a su padre cuando se sentía en apuros? ¿Y sabe qué significaba? Papito. Entonces, ¿dónde tú me muestras a un Rambo en la Biblia? Estoy mostrando a un Cristo que como un niño pide los brazos del papito, vulnerable, diciendo que no valgo, que no puedo, que te necesito. Iglesia, no buscamos aparentar lo que no tengamos. Tenemos que ser transparentes. Si no puedes, no te preocupes, te vienes al altar y te tiras de rodillas. Si no puedes, comienza a gritar hasta que Dios te responda, pero no te vayas de aquí con las ganas. No te vayas diciendo: vine mal, creí que me iba a hablar, no me habló. No te habló porque a ti no te dio la gana de escucharle. Porque yo te garantizo que si tú vienes, levanta las manos, comienzas a hablar a Dios, yo sé que Dios te va a hablar y Dios no va a permitir que salgas de su presencia como entraste. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en su presencia, donde Él está, hay plenitud de gozo, hay presencia, hay regalos para ti. Pero no, aparentamos falsa espiritualidad, falsa santidad. Y todo porque tenemos miedo ¿a qué? A reconocerlo. Y vivimos ahí frustrados, diciendo que no me pueden ver así, que yo tengo que ser así. Dios nunca te pidió tu apariencia, te pidió tu transparencia. Dios nunca te pidió tu fuerza, te pidió tu fe. Dios nunca te pidió actividades religiosas, te pidió intimidad. Pero no le demos la vuelta, no equivoquemos todo. ¿Sabes hoy ya entonces lo que Dios te está pidiendo? Te pide justicia, que vivas como la palabra te pide. Te pide amar misericordia, que lo que hagas lo hagas con un corazón y no por la religión. Y te pide que te humilles, que lo busques, que te llenes y que te sometas a Él. Lo que no te ha pedido es unas apariencias. Lo que no te ha pedido es que cambies por tu fuerza. Lo que no te ha pedido es que te revientes con la actividad religiosa. Te ha pedido intimidad, te ha pedido fe y te ha pedido transparencia. Sí,